Elecciones 2016, propuestas legislativas. Debemos reavivar el debate impostergable sobre la descentralización y cómo mejorar este proceso. Para eso hoy diversos candidatos nos plantearán sus propuestas. Empezamos entonces para presentar a nuestros invitados. Por un lado, a mi lado derecho, nos acompaña el señor Jorge Perlacios, ¿verdad? Jorge Perlacios, candidato con el número 10 por el partido Perú Posible. Luego también nos acompaña el señor Carlos Infantes, asesor del partido político Orden. Al lado izquierdo se encuentra César Campos Rodríguez, candidato con el número 2 por el Partido Humanista Peruano. Y también tenemos a Indira Wilca, candidata con el número 3 por el Partido Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad. Bienvenidos todos a este programa. Escuchamos entonces con atención las propuestas, señor Perlacios. ¿Qué plantea para mejorar el proceso de descentralización? Muy bien, primeramente felicitar que se haya puesto esto en debate en este proceso de elecciones, el tema de la descentralización. Como lo sabe todo el Perú, la descentralización es una política de Estado, es la octava política de Estado que se acordó en el Acuerdo Nacional. Lo inició nuestro gobierno con la Ley de Bases de la Descentralización, que fue una ley orgánica, ¿no?, con aprobación calificada en 2 legislaturas, y que lamentablemente el gobierno aprista en enero del 2007 desactivó el CND, y con eso yo creo que empieza una suerte de retroceso en el proceso de descentralización. El Consejo Nacional de Descentralización, que es un consejo que tenía nivel ministerial, porque el presidente del Consejo tenía rango y condición de ministro, lo reducen a una secretaría de tercer piso, debajo de la Secretaría General de la PCM, y bueno, empiezan los tropiezos en la descentralización y ahora vemos pues un proceso tan importante para el país que está parado. Entonces, ¿qué debemos hacer? Nosotros consideramos que, primero que nada, cuando uno quiere emprender un proyecto y de sacar adelante un proyecto que, como fue el proyecto de descentralización, necesitamos tener la estructura orgánica adecuada, en el nivel adecuado para poder impulsar estas políticas. Entonces, una de nuestras primeras propuestas es reactivar el Consejo Nacional de Descentralización, probablemente con otro nombre, pero que yo creo que sería una decisión casi inmediata, porque la desactivación del CND fue con un decreto supremo, la 007 de enero del 2007, que desactivó un organismo que había sido creado por ley y ley orgánica. Entonces ahí nomás ya estamos hablando de un problema de inconstitucionalidad, que ya eso lo podrían revisar los abogados, ¿no? Bien, vamos a continuar ahora con el señor Carlos Infantas, quien es asesor del partido político Orden. ¿Cómo hacemos la descentralización? ¿Cuál es su planteamiento? La descentralización responde a la aspiración de los pueblos a que las decisiones, a los problemas que ellos ven que no se resuelven, pasan los años y no se resuelven, los problemas subsisten. Entonces quieren que los pueblos, con justificada razón, que las decisiones se tomen más cerca de donde están los problemas. Entonces este proceso ya se inició desde la época del gobierno de Toledo, pero lamentablemente se inició mal, porque se inició conformando regiones que no eran regiones en realidad, eran departamentos, herencia de la época colonial, de la época de las intendencias, que no responden a criterios de realidad, porque las regiones tienen que estar definidas sobre fundamentalmente cuencas hidrográficas, porque el agua es el recurso de la vida, y la vida de los pueblos se organiza en torno a la administración del agua, y más en los tiempos que vienen, de los futuros, que va a haber escasez de agua y problemas medioambientales. Entonces tiene que conformarse regiones, y eso está pendiente, para que la descentralización pueda hacerse a través de una forma adecuada. ¿Cómo se canalizan? Se propicia que las decisiones vayan más cerca de los problemas si no hay una estructura organizativa adecuada. Entonces hay que conformar regiones sobre lo que yo le llamo las verdaderas regiones del Perú, que están latentes, que no son los departamentos. Entonces hay que revisar la circunscripción
y conformar regiones auténticas para que sobre esas regiones... ¿Qué región sería auténtica para usted? ¿Qué cosa es una región auténtica? ¿Qué región sería para usted auténtica? Son varias regiones en el Perú, pero por ejemplo, si yo hablo de la cuenca del Mantaro, la cuenca hidrográfica del Mantaro que comienza en la meseta de Junín y termina en la zona esa del Brain, donde están los problemas del narcotráfico, esa es una región sobre una cuenca hidrográfica que está llamada pues a administrar ese problema de agua, que es un problema de vida, en el siguiente y es un bloque problema de desarrollo. Vamos a desarrollar este concepto, ¿verdad? Según qué criterios podríamos establecer las regiones. Continuamos entonces con nuestro siguiente invitado, candidato al Congreso de la República. Vamos con el señor César Campos, por el Partido Humanista, el número 2. ¿Cuál es su planteamiento? Bueno, mire, en primer lugar yo quiero comenzar esta participación aludiendo a que yo he sido participante de un proceso de descentralización. He sido diputado regional por la región San Martín La Libertad en la década del 90. O sea, no es que Toledo creó la descentralización, sino ha reactualizado después que el señor Fujimori decidió destruir el primer proceso. En segundo lugar, quisiera mencionar de que la reforma descentralista es una reforma política de distribución del poder. Y debo iniciar este análisis partiendo de que esta reforma, aún con grandes errores, pero respondiendo a un imperativo de la nación, tiene una brecha enorme. La brecha enorme se encuentra en que la delimitación distrito termina todavía siendo muy distante a la delimitación comunidad-caserío, que es ahí donde el Estado no llega, que es ahí donde los alcaldes y los regidores de los centros poblados menores no tienen un centavo para llevar adelante obras, para llevar adelante proyectos que conduzcan a modificar sustantivamente la vida de su gente. Pero en segundo lugar, hay mucha gente que se queda con el tema de la demarcación, con el tema de si debe haber o no descentralización fiscal, que si debe o no haber más competencias. Yo creo que en el fondo del asunto es el meollo de las cosas, es que la descentralización se ha creado con el propósito de que más gente al interior del país tenga bienestar. Y entonces la pregunta ¿Cómo lo logramos? Y la pregunta que nos hacemos es, ¿será cierto de que aquel caballero congresista que nos sale a los medios decir a cada rato, tanto porcentaje se ha gastado en tal región, tanto porcentaje en esta otra? O sea, la unidad de gasto, el gasto es el indicador de eficiencia. No, señores, es el indicador de bienestar, de productividad y de beneficio para la población. Vamos a continuar con la siguiente candidata. Ella es Indira Wilca, con el número 3 por el Partido Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad. ¿Cuál es su planteamiento sobre este tema? Muy buenas tardes. Bueno, en principio, remarcar que el proceso de descentralización efectivamente es un proceso transversal. Lo que hace es justamente ayudar a fortalecer la democracia y el buen funcionamiento del Estado. Y lo que hemos visto es que efectivamente hemos tenido un proceso de descentralización, una reforma descentralista que tiene algo más de 10 años y que sin embargo nosotros hemos evaluado que ha sufrido un retroceso fuerte, ¿no? Y lo podemos apreciar, por ejemplo, en el análisis del presupuesto 2016, que es un presupuesto que recentraliza los recursos del Estado. Entonces llega casi el 70% a ser un presupuesto que está desde el gobierno central. Entonces no puede ser que después de 10 años de descentralización, en vez de que los gobiernos subnacionales empiecen a empoderarse cada vez más, sea el Estado el que concentre la mayor cantidad de recursos. Entonces, eso lo que nos debe hacer pensar es, efectivamente, qué ha pasado con este proceso que inició con un conjunto de reformas a las que se ha aludido acá, efectivamente un conjunto de normativa que lo que iba a permitir o lo que debió haber permitido es que los gobiernos locales y regionales empiecen a fortalecerse. No ha ocurrido. Y creemos que eso se debe a una serie de factores, ¿no? En principio, el proceso de descentralización fiscal no ha funcionado adecuadamente, no se ha dado. ¿Qué propone su agrupación política? Nosotros lo que decimos es que en principio, ya que este proceso ha cogido un rumbo inverso, en vez de fortalecerse, se ha debilitado, se ha recentralizado el país, en vez de fortalecerse el proceso, lo que hay que hacer es identificar efectivamente cuál es el órgano que va a conducir,
¿no? Se ha dicho muy bien que existía un Consejo Nacional de Descentralización que terminó siendo desaparecido en la práctica. En teoría sigue existiendo la norma que indica que debería esta instancia funcionar, pero no está funcionando, y que más bien ahora hay una secretaría que funciona incluso dentro de una oficina de la PCM. O sea, no puede ser que un proceso que lo que debería apuntar es a conducir y articular los gobiernos subnacionales con las instancias del gobierno central no funcione. Entonces, lo primero que planteamos es que vuelva a reactivarse la instancia que debe conducir el proceso y que debe liderarlo, que debería ser una instancia de carácter ministerial que tenga la capacidad de ser un interlocutor válido, que no lo hay. Bien, ¿cómo le damos viabilidad a estos planteamientos? Eso lo sabremos en el siguiente bloque. Quédese con Elecciones 2016, propuestas legislativas. Pausa y regresamos a TV Perú. ¿Qué dijiste? ¡Que viva la patria! Quiero ver a una nación libre. ¡Libre, papá! Vuestra madre es la única que comprende este amor. Mariano. Todo conspira en contra nuestro. Los derechos de todos los hijos de este reino serán reconocidos. La libertad ha llegado a Arequipa. ¡Que viva la libertad! Porque América será libre antes de 10 años. Esta semana en Imagen de la Música, el martes. El miércoles. El jueves. El viernes. Imagen de la Música, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por TV Perú. Mucho más que ver. Prepárate para respirar el aire de tus antepasados. En un reencuentro con Sudamérica. Donde la música traspasa fronteras. Donde el rito es la manifestación de una cultura y los héroes son los vecinos, porque todos somos actores de una historia que nos une. Bien, ¿cómo dejar de lado el centralismo en la ciudad capital, en Lima? Hoy estamos conversando sobre la descentralización, cómo va este proceso, cómo podemos mejorarlo. Ya hemos escuchado el planteamiento de los 4 invitados que tenemos en este bloque y ahora queremos escuchar cómo podríamos llevar a cabo ese planteamiento o esa propuesta, todo para que el electorado esté siempre bien informado.
Bien, lo escuchamos. Muy bien, no deberíamos confundir la descentralización con el proceso de regionalización o conformación de regiones, ¿no? Dentro del proyecto de descentralización también incluía el proceso de integración regional, lo cual la misma ley estipulaba de que en el 2005 se haga el primer referéndum, en el 2009 el segundo y el 2013 iba a ser el tercer referéndum, lo cual también lamentablemente se ha desactivado y con eso desaprovechado la oportunidad de que podamos integrar algunos sectores del país o partes geográficas del país que están desarticuladas del desarrollo. Claro. Entonces, yo quería decirle de que yo creo que tenemos que, primero que nada, empezar con un proceso de evaluación del avance del proceso, porque sí se lograron transferir, por ejemplo, 10 de los 12 proyectos especiales que antes lo manejaba el INAE, ¿no? Y que creo que de alguna manera están siendo los motores de desarrollo en los gobiernos regionales, como por ejemplo Chavimochi, estamos hablando de Olmos, Chirapura. Pero ¿cómo logramos que todos y todas tengamos acceso a todo, ¿no? ¿Cómo logramos esa democratización regional? Finalmente, ¿qué resultados podríamos esperar de su propuesta, que es reactivar el Consejo Nacional de Descentralización? Claro, yo creo que teniendo el organismo en el nivel adecuado, con un asiento en el Consejo de Ministros donde se toman las grandes decisiones políticas de gobierno, porque en realidad el proceso de descentralización es un tema también de decisión política del presidente. Usted ve, o sea, Alejandro Toledo, el presidente Toledo, tuvo la decisión política de impulsar el proceso y lo hizo. Claro que han habido varias propuestas desde la colonia, pero por supuesto, la aspiración de la descentralización data de los más de 190 años que tenemos de historia republicana. Como dijo el señor, eso todavía se vio en la Constitución del 79 y es cierto, se intentó regionalizar el país con el primer gobierno del APRA, lo cual fracasó porque a finales de su gobierno intentó conformar regiones que no tenían pies ni cabeza y que vino Fujimori y lo desactivó. Entonces lo que tenemos que ahora hacer es impulsar nuevamente el proceso de descentralización, reactivando el Consejo Nacional de Descentralización y sobre todo con decisión política. ¿Qué nos dice Carlos Infanta? ¿Consejo Nacional de Descentralización o mejor construimos verdaderas regiones, como lo indicó? Para mí el problema se centra en pasar de un Estado sectorizado funcionalmente a un Estado y departamentalizado, donde los gobiernos regionales son instancias intermedias de tesorería, manejo de recursos, no otra cosa. En muchos de ellos se roba más que se hace. Hay que pasar de ese Estado funcional sectorizado a un nuevo Estado auténticamente regionalizado. Es un cambio sustantivo en la organización del Estado. Si no tenemos claro este objetivo, mal podemos seguir pensando en qué hacemos, cómo descentralizamos recursos. No, hay que fundamentalmente determinar el objetivo a donde queremos llegar, a un Estado regionalizado. Teniendo en cuenta, por ejemplo, el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial. Obviamente hay que revisar las circunscripciones del Estado para diseñar regiones como deben ser, que sean capaces de funcionar y de hacer desarrollo para los pueblos, que sean capaces de recibir las responsabilidades y administrarlas adecuadamente. Entonces, por ahí comienza, pero hay que tener muy claro a dónde se quiere llegar, porque mientras sigamos pensando en que queremos gastar, queremos administrar presupuesto, queremos ejercer poder simplemente sin fijar objetivos definidos, bien definidos a donde queremos llegar, entonces todo esfuerzo será nulo. ¿Y cómo lo haría perder el tiempo, como lo hemos venido perdiendo los últimos 15 años, lamentablemente. Orden, su partido político, su agrupación política, ¿cómo plantearía este proceso de una manera adecuada? Porque usted ha dicho que la descentralización se ha hecho mal. Cuando se fija el objetivo al que se quiere llegar, de repente habría que hacer una reforma constitucional para definir bien el objetivo. Entonces después viene el cómo, que como somos un Estado democrático tenemos que ir pues creando legislación e ir modificando. Bien. Pero sí hay que tener claro el objetivo. Y eso creo que no está bien definido todavía. Continuamos entonces con César Campos, candidato número 2 por el Partido Humanista Peruano. ¿No está bien definido? ¿Necesitamos primero tener el objetivo? ¿Continuamos con el proceso tal y como está? ¿Cómo argumenta su planteamiento? Hacemos una pregunta muy sencilla.
por efecto de esta regionalización de 10 años, ¿cuánto han incrementado los gobiernos regionales su propio PBI regional al PBI nacional? Por efecto de la acción gubernamental regionalizada. Si nosotros nos damos cuenta, casi cero. O sea, la acción de los gobiernos regionales solamente han gastado, pero no han hecho crecer a sus regiones. Si no han hecho crecer a sus regiones, lo más probable es que los indicadores de productivos y de pobreza se mantienen igual. Y probablemente el gran proyecto neoliberal que se desarrolla en el país para todas las regiones se está reproduciendo en las regiones con esas trabas. Por eso que las acciones... Mire, Yehude Simón ha sido presidente de la Asamblea de Gobiernos Regionales, ha sido el más eficiente de los gobernantes regionales en toda la historia del Perú. Y por eso es que hay un compromiso político del partido a introducir innovaciones tales como las siguientes. Primero, vamos a innovar la concepción de la regionalización en el sentido de que los gestores del desarrollo regionalizado, descentralizado, son los gobiernos provinciales y distritales. Los gobiernos regionales asumen una acción de asesoría técnica y de conducción de los indicadores cualitativos de bienestar y contribución al PBI del regional y a la diversificación productiva de esos escenarios, que obviamente se basa en ese gran concepto de los planes de perfilamiento económico y ecológico de cada una de las regiones, que por ahora simplemente son unos documentos y que no sirven como instrumentos de gestión. Segundo, introduciríamos la capacidad de muchos centros poblados que tengan capacidad de unidades de gasto. Crearíamos la provincia de San Juan del Lurigancho, por ejemplo. Ayudaríamos a que el distrito de Lima, de Lima cercado, se conduzca un presupuesto para poder gobernar su propio desarrollo. A propósito de lo que acaba de decir, al hilo de lo que acaba de comentar, vamos a consultarle a Indira Wilca si estaría de acuerdo con la construcción, el concepto de la provincia de San Juan del Lurigancho. Mira, yo creo que hay que volver a lo central, a lo medular, al problema de fondo en la descentralización. Y como yo decía, hay un proceso de descentralización fiscal que no se ha dado, que no se ha llevado a cabo. Entonces tú tienes gobiernos subnacionales, tanto regionales como provinciales, locales y municipales, que no se han, digamos, fortalecido, que no han podido construir una capacidad para poder justamente atender esas competencias que se les ha ido dando en el transcurso de estos 10 años, ¿no? Yo te doy el ejemplo también de la Municipalidad de Lima, de la cual yo he sido regidora. Es un gobierno local que tiene un carácter también regional y es el gobierno, digamos, regional más importante del país, que no tiene todavía un presupuesto adecuado para funcionar con la capacidad que tendría que tener, que no tiene todas las competencias completamente transferidas. Entonces, si tú te das cuenta que eso pasa en el principal gobierno regional del país, imagínate cómo están los otros gobiernos nacionales, subnacionales, locales y regionales. Entonces, hablar de generar más municipalidades, yo creo que es un error. Y lo que San Juan del Lurigancho como provincia, no. Lo que hace es desviarnos del problema de fondo, porque si esa municipalidad, ese municipio no tiene el presupuesto adecuado para justamente cubrir la demanda de lo que sus ciudadanos requieren, entonces caemos en letra muerta. Entonces, ¿y crear el problema, un ministerio? Desde el Frente Amplio, lo que hemos planteado es que se cumpla con la aprobación de la Ley Marco de Descentralización Fiscal, es algo que está en nuestro plan de gobierno. Existe el marco legal. Hemos incidido en eso, creemos que el MEF, lastimosamente el Ministerio de Economía y Finanzas, actúa como una especie de caño que cierra y abre cuando quiere. O sea, lo que está en la Ley Base de Descentralización y en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales es que los gobiernos subnacionales tienen la función también de diseñar su propia visión de desarrollo. Entonces, ¿qué visión de desarrollo puede diseñar un gobierno regional o subnacional cuando no tiene ni siquiera el presupuesto para pensar en los próximos 10 años y actuar planificadamente, que es algo que se les critica mucho a los gobiernos locales y regionales, que no actúan planificadamente, que actúan más bien en función de pequeñas obritas que van construyendo diseminadamente, pero que no se actúa en plan de un... Para terminar, ¿el proceso de descentralización requiere solo de voluntad política? No. No, como hemos dicho, Verónica Mendoza lo ha señalado también en su calidad de presidenta de la comisión, es que requiere relanzarse el proceso y eso implica voluntad política, pero también reconocer que hay quienes han impedido que ese proceso avance.
Bueno, este proceso lleva más de una década de iniciado, hay avances, pero también es evidente que hay retrocesos. Depende de nuestros candidatos y depende de esa voluntad política, saber qué va a pasar a futuro y a ver si podemos vislumbrar con optimismo ese desarrollo que tanto queremos de nuestro país. Bien, vamos a ponerle fin a este programa. También queremos decirles que pueden seguirnos a través de las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook. Por aquí tengo además cuáles son, bueno, el hashtag Candidatos Congreso, el Twitter es @noticias_TV Perú y el Facebook TV Perú Noticias. Aquí va a poder ver en vivo, en detalle, todo lo que se ha planteado el día de hoy, todas las propuestas, todo lo que se ha conversado. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mañana regresamos con más aquí en Elecciones 2016, propuestas legislativas. Buenas tardes, chao.